Vamos a ver lo que está relacionado con la concurrencia en los sistemas operativos. Esto de la concurrencia, si bien forma parte de los conocimientos o de las técnicas que utilizan los sistemas operativos para poder gestionar los recursos, también va a ser útil para cuando ustedes estén programando y tengan recursos compartidos. ¿Cuál es el típico recurso compartido para un programador, para una persona como ustedes que están haciendo software? Una variable global, una variable a la cual pueden acceder distintas funciones o distintos hilos dentro del mismo programa que ustedes estén creando. Entonces, básicamente quizás hasta el momento es la más conocida, la variable global como recurso compartido, es el que ustedes van a tener que proteger de alguna manera para que no ocurra lo que les voy a compartir ahora por pantalla. Voy a poner un ejemplo cotidiano, no tanto, pero para que se entienda de qué estoy hablando. Supónganse que ustedes tienen un cajero automático, no un cajero automático, sino un lugar donde se ingresa y hay dos cajeros automáticos y de alguna manera pueden colocar dos tarjetas al mismo tiempo, o sea, colocamos, este es el cajero 1, este es el cajero 2, colocamos al mismo tiempo la misma tarjeta. O sea, estamos queriendo retirar dinero de la misma persona. Supongamos que la persona tiene un total en su cuenta de 1.000 pesos. Entonces, el primero de o sea, la persona que está en el cajero 1 dice, bueno, yo quiero retirar 800 pesos. Y esta persona dice, yo quiero retirar 400 pesos. La pregunta es, ¿ambos van a poder retirar dinero? No. Uno sí, o sea, retirar pueden retirar, pero no los dos van a retirar el completo de lo que quieran. Pero ¿cómo sería la situación? ¿Cómo sería el sistema? O sea, supónganse que arranca el de 800, llega primero el de 800, por alguna cuestión. El de 800 retira 800 y el de 400, ¿cuánto va a retirar? 200. 200, perfecto. Pero eso lo sabemos nosotros porque sabemos de cuánto dinero se dispone. ¿Qué tendría que pasar en el sistema este del de 400? Si nosotros quisiéramos hacer, si uno pide 800, se los da. Si uno pide 400, ¿qué nos tendría que decir el sistema? Que no se dispone del capital ¿Hay completo dinero para... suficiente? Dinero saldo insuficiente nos tendría que decir, correctamente. Bien, ahora veamos qué puede llegar a ocurrir. Entonces, yo pido 800. Pido esta cantidad de dinero. El sistema, internamente, tiene que preguntarse, ¿es 800 la cantidad que me están pidiendo menor o igual que la cantidad disponible? Esto es una pregunta, esto sería un condicional. ¿Es menor o igual que 1000? Pueden pasar dos cosas, que sí o que no. Si es que sí, se le tendría que dar el dinero. Si es que no, tendrían que salir a un cartelito como, por ejemplo, saldo insuficiente. En este otro sistema, en este mismo otro cajero, tendríamos que decir, bueno, piden esta cantidad, 400. Fantástico. Se tendría que preguntar, ¿es 400 menor o igual a el dinero disponible? Si es menor o igual, tendría que dar dinero. Si no es menor o igual, tendría que salir el cartelito, saldo insuficiente. Bueno, y acá viene lo interesante. Miremos, porque cuando nosotros tengamos que pensar en los distintos software que podemos llegar a crear, tenemos que ver y suponer el peor de los escenarios. O sea, si esto se ejecutase primero esta parte, o sea, primero este cajero y después este, no habría ningún problema. Porque este pide 800, se pregunta si es menor o igual a 1000, como va a ser menor o igual a 1000, va a dar dinero. Después, si se ejecuta esto, pide 400, se hace esta pregunta, o sea, no sería 1000 en este caso, la cantidad que habría en este momento serían 200, entonces pasaría a esta parte, no daría el dinero. Pero nosotros tenemos que suponer, esto que estoy diciendo es muy importante, siempre que digo que algo es importante es porque después me lo van a preguntar varias veces, y anótenlo,
tenemos que suponer que la ejecución es la peor de todas. ¿A qué me refiero con la peor ejecución de todas? En que la ejecución sea en forma paralela. O sea, que se ejecute una línea de este código, una línea de este, una línea de este, una de este, y así. O sea, una ejecución paralela, como les estaba mencionando, que es algo que se podía hacer con los hilos. Supongamos que estos dos ahora son hilos, entonces veamos qué puede llegar a pasar si nosotros ejecutamos de forma paralela. Primero arranca este. Primero pide 800. Bien. Luego este pide 400. Hasta acá no pasó nada. Pide se pregunta, ¿800 es menor o igual a 1000? Hay dos posibles respuestas. Esto es un verdadero o falso. ¿Esto qué le marca? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Entonces, si va verdadero, tiene que pasar a la siguiente línea, pero no va a pasar a la siguiente línea, va a pasar al siguiente hilo. Acá se va a preguntar, ¿400 es menor o igual que 1000? También es verdadero y entra el conflicto. Y acá este también va a dar como verdadero. Este que va a ser la siguiente línea, va a dar el dinero. Y este que va a ser, va a dar el dinero. Pero este cuánto dinero va a dar. Este no va a dar lo que yo pedí. O sea, no me va a salir ningún cartel, no me va a salir ningún falso, no me va a salir ningún cartel de no hay dinero disponible, pero lo que me va a dar es una cantidad de 200, porque no me va a poder dar otra cosa. Entonces ahí es donde está el conflicto. Que no me salió ningún cartel, o sea, en una ejecución paralela no me salió ningún cartel, se quedó este pensando que el valor de esta variable que es global, que es compartida, es de uso compartido, era verdadera, este también. Entonces hace lo que dice la siguiente línea. Ustedes cuando tienen un if, hacen una línea, si es verdadero, hacen la siguiente, si no es verdadero, hacen después del else, digamos. Entonces se queda con que esto es verdadero, tendría que venir a la siguiente línea, pero en ese momento sale, va al otro proceso, que también le marca verdadero, porque esto de dar dinero no se, o sea, no se descontó la cantidad que había inicialmente en esa variable, por lo tanto, ambos quedan en conflicto. ¿Se entiende más o menos cuál es el problema real de lo que está pasando acá? ¿Alguna pregunta con esto? Sí, y no se puede hacerle Solucionado. algo cuando estás usando una variable global que Vamos permite a en hacer un este montón de caso. cosas, Laura, sí, sí, pero ahora estoy planteando cuál es el problema. Ah, ok. Estoy planteando el problema nada más. Esta situación hay que arreglarla y vamos a pasar toda la segunda parte de la materia tratando de arreglarla. Ah, Pero bueno, esta es la situación de conflicto. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Ahí requerimos de algo de uso compartido. Sí, Pablo, la famosa condición de carrera. ¿No? Vuelvo a compartir. Pasamos a la unidad 3 que dice concurrencia. Bien, entonces, esta situación de concurrencia, ahora le voy a dar un formato un poco más teórico. Esta formación los procesos concurrentes se dan cuando hay quizás esto parezca bastante obvio, pero yo digo, hay multiprogramación. Y ustedes todo lo que conocen es multiprogramación. Tienen que tener en cuenta dos cosas. La primera es que nosotros nos estamos basando para armar la materia de un libro. Es un libro que tiene sus años. En otra época no había multiprogramación, había computadoras que servían para hacer una sola cosa. Hoy todas las computadoras o los sistemas informáticos sirven para hacer muchas más cosas. Entonces, bueno, en la situación en la cual nosotros conocemos hoy computadoras, celulares, etcétera, tenemos múltiples aplicaciones que requieren de uso compartido de tanto software, ejemplo, variable global, puede ser hardware, ejemplo, una impresora. Dentro de nuestra computadora existen varias impresoras que pueden requerir al mismo tiempo el uso de una impresora. O también podemos pensar en otro hardware de uso compartido como la CPU. A la CPU quieren acceder todos los procesos, pero no pueden acceder todos al mismo tiempo, tienen que ir accediendo de uno. Por eso se refiere a que hay multiprogramación, multiprocesamiento, es que hay muchos procesos, y también está refiriéndose a lo que es muchos procesadores, o sea, no tener solamente una CPU, sino tener varias para poder gestionar esto que está ocurriendo.
Bien, esto es lo que les estaba informando. Entonces, se plantean las siguientes dificultades. La compartición de recursos globales está llena de peligros. Para el sistema operativo es complicado gestionar la asignación de recursos de manera óptima. Llega a ser muy complicado localizar errores de programación porque los resultados son no deterministas y no reproducibles. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué quiere decir que un resultado sea no determinista y no reproducible? Como el ejemplo que les estaba mostrando del cajero automático. Nosotros de ninguna manera podemos, en este caso porque se hizo una programación 1 a 1, pero de ninguna forma podríamos llegar a determinar cuánto dinero le puede llegar a dar a uno o a otro cajero. No se puede repetir ese proceso, porque depende de cuánto era el que había, cómo fue que se fue realizando la programación. A eso se refiere con que es no determinista. No hay manera de comprobar dónde estuvo el error. O sea, a uno le va a dar plata lo que pidió y a otro le va a dar la mitad. En ese caso, la mitad, porque pudieron haber pedido otra cantidad y de ninguna forma volver a repetir esa situación. Entonces, por eso es complejo poder encontrar dónde estaba el error. Bien. Esa es la presentación un poco de lo que ocurre con la concurrencia. Y acá vamos a empezar a definir conceptos de los cuales deberían estar anotando qué significa cada uno de ellos, porque son importantes, porque a partir de ahora vamos a estar hablando de ellos. Y así como yo le dije, ¿se acuerdan? Esto de tiempo de retorno, tiempo de respuesta, tiempo de espera es importante, y había gente que hasta en el mismo parcial me lo estaba preguntando qué era lo que significaba, y yo les dije, anoten bien estas definiciones, entiéndanlas, porque después si no se va a complicar. Este es el momento para entender bien esta parte. Muchos de estos conceptos se dicen en inglés, algunos en castellano. Yo les voy a decir cuáles se dicen más en inglés que en castellano, porque se lo llegan a buscar por otro lado. Sección crítica es la parte del código. Cuando ustedes estén programando, van a escribir cierta parte del código para la cual se requiere acceso a recursos compartidos. Es decir, no es el recurso compartido, la sección crítica, sino la parte del código donde se me hace mención, por ejemplo, de una variable global. Esa parte del código es la que se conoce como sección crítica. Donde existe, donde se requiere acceso a recursos compartidos. Esto se le dice generalmente sección crítica. Lo siguiente se le dice más deadlock que interbloqueo. Un deadlock es una situación donde dos o más procesos son incapaces de actuar porque cada uno está esperando que alguno haga algo. ¿A qué se refiere? Una situación de deadlock es la siguiente. Supónganse que yo quiero tomar mate. Entonces, yo tengo el mate y otra persona tiene el termo con agua caliente. La pregunta es, ¿quién de los dos va a tomar mate? Para tomar mate. Uno de los dos. Pero. ¿Por qué? Porque para tomar mate suponemos que necesitamos el mate con yerba y necesitamos también un termo con agua caliente. Necesitamos una y la otra cosa. Teniendo una de las dos cosas, ¿vamos a tomar mate solo? No. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque supónganse también, no sé, que hay una... Voy a jugar al tenis. Entonces está la cancha de tenis y al lado están las raquetas de tenis. Yo voy con otra persona, una persona se mete en la cancha y yo me agarro las raquetas. Solamente me quedo con las raquetas. La pregunta es, ¿alguno de los dos va a jugar al tenis? En la cancha de tenis. No. No, ¿por qué? Porque para jugar al tenis necesitamos de la cancha, necesitamos de las raquetas y las pelotitas, ¿no? Bien. Esta es una situación de interbloqueo, donde para ejecutarse un proceso necesita varios recursos y solo puede acceder a uno porque el otro recurso lo tiene otro proceso. Entonces, ninguno puede hacer lo que tiene que hacer porque se queda esperando que se libere ese proceso y nunca se libera. Típico ejemplo de, por ejemplo, llegan dos autos a un intercruce de calles, llegan los dos al mismo tiempo. Saben que uno tiene, el de la derecha tiene prioridad, supuestamente, ¿no? Pero llegan los dos a la misma intersección de calles, ¿quién pasa? Y obvio, el de la derecha. Supónganse que no se conoce esa regla. Pero ¿quién pasa? Los dos se quedan esperando que uno haga algo, nadie puede hacer nada. ¿Se les ocurre algún ejemplo más?
Cuando tenés que darle permiso a una persona y te quedás, pasa vos, no, pasa vos. Claro, Baño. una escalera Eh, pequeña, una pequeña escalera, se llama una- así, donde uno viene subiendo y el otro viene bajando, entonces se quedan mirándose a ver quién pasa. No pasa nadie. Bien, ese sería el tema. Van a tener que poner ejemplos ustedes después en la guía, así que no hay problema. Ese es un interbloqueo. Un live block, un círculo vicioso, generalmente estas dos se conocen más las palabras en inglés que en castellano, son donde dos o más procesos cambian continuamente su estado en respuesta a cambios en otros procesos sin realizar trabajo útil. Acá tenemos que entender que los procesos no son bastante avispados, son bastante lentos. La situación sería la siguiente. Yo tengo el termo con agua caliente, la otra persona, el otro proceso tiene el mate con yerba. Ninguno de los dos está tomando mate, los dos estamos bloqueados. Entonces se nos ocurre la brillante idea de intercambiar. Yo le paso el termo, él me pasa el mate. La pregunta es, La misma situación. Claro, pero se les ocurre la brillante idea de volver a cambiar. Y vuelven de vuelta a la misma situación. Están siempre, por eso les digo que no son muy inteligentes que digamos el proceso, pero eso es lo que se conoce como live lock. Cuando están intercambiando constantemente sus estados o sus recursos, pero igualmente siguen bloqueados. ¿Se les ocurre algún ejemplo? El que dijo Laura. Bueno, lo que decía, el que dijo Laura, de te cruzó Claro. una persona por la calle, te pasa a la derecha, el otro también se pasa a su izquierda. Te vuelve a pasar a la izquierda, el otro se pasa a su Claro, derecha. ese Y es el estás tipo totalmente todo el tiempo. Una puerta giratoria y los dos están intentando empujar al mismo lado, entonces dicen, bueno, cambiamos y empujamos los dos del otro. Claro, también, buen ejemplo ese, Manuel. Van cambiando de lado para donde van empujando y siguen estando en la misma. No es que uno empuja y. Sí, es exactamente la misma situación. Están bloqueados, cambian algo y siguen bloqueados. Y vuelven a cambiar y siguen bloqueados. Esta es la situación. ¿Se entiende? Sí, sí. Dígame Esto si- cuenta tanto como procesos como con hilos, ¿o no? Acá dice Tal procesos, cual. por eso. Siempre que hable de Claro, las dos procesos, estoy cosas. hablando de procesos e hilos, sí. Ok, listo. Y acá tenemos otras tres definiciones. Una es la de exclusión mutua. Exclusión mutua es un requisito fundamental que evita si un proceso está en su sección crítica, ningún otro puede entrar a su sección crítica. ¿Qué quiere decir? Si hay un recurso compartido, es lo que esperamos que pase siempre, pero se lo define como exclusión mutua. O sea, si yo agarro el baño, no espero que nadie entre al baño, ¿no? Quiero estar yo solo. Como medio tóxico, o sea, es mío y no tengo que permitir que nadie más acceda. Esa sería la definición de exclusión mutua. La condición de carrera que mencionaba Pablo es donde, o sea, en el caso en exclusión mutua, era el ejemplo que era como quería mencionar Laura, o sea, tendríamos que lograr hacer algo como para que si uno accede al dinero del saldo, el otro proceso no puede acceder al mismo tiempo, porque si no puede llegar a ocurrir lo que vimos que pasaba. Eso es lo que se tiene que garantizar. Siempre buscamos que se garantice, noten, hay que garantizar la exclusión mutua. Una condición de carrera era lo que vimos hoy, dice, en una situación donde múltiples hilos o procesos leen y escriben un dato compartido y el resultado final depende de la coordinación de sus ejecuciones. Era exactamente la situación que estuvimos viendo del cajero automático, donde dos cajeros buscaban acceder al mismo recurso y el resultado iba a depender de la coordinación en cómo lo estemos ejecutando. Era impredecible el resultado. Una inanición, dice, es un proceso preparado para avanzar, es soslayado indefinidamente por el planificador, aunque pueda avanzar, nunca se lo coge. Esta palabra inanición, starvation, ya la estuvimos mencionando cuando hablábamos de la planificación de procesos, que no teníamos que buscar que hubiese inanición. Es decir, por ejemplo, en el ejemplo de prioridades, o el short first, donde podía haber, si venía un proceso con muchas ejecuciones, en algún momento lo teníamos que dejar pasar. No porque siempre viniesen otros con menos, ese nunca iba a poder lograr entrar. Entonces, eso es lo que no tiene que ocurrir, una inanición, o sea, no dejar un proceso que requiera
el uso de un recurso compartido, en algún momento tiene que pasar y utilizarlo. No podemos soslayar, dice, indefinidamente. O sea, no le tenemos que generar una inanición, una starvation. ¿Se entienden estos ejemplos de estas definiciones? Después igualmente van a tener que hacer ejercicio, van a tener que poner ustedes ejemplos cotidianos. Sí, sí, se entiende. En el libro de Stalin hay un ejemplo, es la escena de los filósofos, un ejemplo conocido para los que se dedican a esto, ¿no? Que dice lo siguiente, y tienen que hacer la siguiente suposición. Son 5 filósofos que se sientan a una mesa a comer fideos. Nota al pie de página. Los fideos ellos los comen con 2 tenedores. Yo no, yo necesito uno para comer, pero bueno, ellos acá necesitan de 2 tenedores para poder comer. Se sientan los filósofos a comer fideos, tienen un tenedor a la derecha de cada uno de sus platos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se sientan y agarran el tenedor que está a su derecha. La pregunta es, ojo, consideren que ellos para comer necesitan 2 tenedores. ¿Van a poder comer fideos? No, todos. ¿Qué es de las definiciones que estuvimos viendo lo que pasa? Un deadlock. ¿Interbloqueo? Es un interbloqueo, están bloqueados. ¿Cuál es el recurso compartido? Los tenedores. Los tenedores. El tenedor, muy bien. Ahora dice lo siguiente. En otro momento, dejan el tenedor que estaba a la derecha y dice, vamos a hacer algo inteligente. Vamos a dejar el tenedor que está a nuestra derecha y vamos a agarrar el tenedor que está a la izquierda. Porque dejan todo el tenedor de la derecha y agarran el tenedor de la izquierda. ¿Qué pasó? Un live block. Ese es un live block, o sea, siguen bloqueados. No pueden comer, siguen sin poder comer. Cambiaron su estado, sin embargo, no pueden cumplir con lo que estaban buscando, que era comer fideos. Eso es un live block. Un ejemplo que se da en el libro. Bien, entonces, bueno, este es un ejemplo como que les había mostrado en esta parte de la materia nosotros vamos a mezclar un poco lo que es C con un poco de pseudocódigo. En este caso, bueno, era el mismo ejemplo que les decía, dice, supónganse que tenemos una variable global entera que se inicializa, que se llama contador, y se inicializa en 0. Dice, si pasa un evento, la variable del contador se la tiene que aumentar en 1. Pero como les decía, puede ser que acá este evento, después de este evento, esta variable sea utilizada por otro proceso, se la aumente, entonces después cuando se vuelva a este proceso la aumentemos, pero no la aumentemos de 0, que era lo que nosotros habíamos recordado que valía. Porque, supónganse, esta variable es de uso compartido. Pasa esto y nosotros tenemos que aumentarla en 1 a contador, pero nos habíamos quedado con que el contador valía 0. Pero si en este mismo instante, el instante que está ahí acá, sale este proceso, otro hilo, agarra la variable de contador y la aumenta 4 veces, cuando yo quiera aumentar la variable de contador no va a estar en 4, en el número 4, para mí va a seguir estando en 0, entonces yo la voy a aumentar y la voy a devolver como 1, cosa que no tiene sentido porque ya valía 4 de antes. Esto es lo que ocurre en el ejemplo que les estaba dando del café. Entonces, como les decía, nosotros tenemos que garantizar siempre lo que es la exclusión mutua. Pero para que cualquier mecanismo, dice, para que nos proporcione exclusión mutua debe cumplir los siguientes requisitos. Importantes. Solo se permite un proceso al mismo tiempo en su sección crítica para el mismo recurso o objeto compartido. El típico ejemplo que podemos pensar acá es un baño o alguna pareja tóxica, como les dije. O sea, es para mí y para nadie más. No pueden acceder 2 o más al mismo tiempo. En sí con el cajero pasaría lo mismo, porque solamente puede usarlo una persona a la vez. Sí, bueno, pero por eso quise poner un ejemplo donde de alguna forma tenemos un duplicado de tarjeta, ¿no? Pero bueno, sí, obviamente, por eso cada es de uso individual, sí. Pero suponer, no sé, que uno pueda sacar dinero de manera virtual y el otro con la tarjeta. Si un proceso no está en su sección crítica, o sea, yo no estoy usando el baño, no puedo impedir que otra persona acceda al baño. Si yo no lo estoy usando, cualquiera puede usarlo.
no se puede pensar que un proceso, no puede pasar, dice, que un proceso que solicite acceso a la sección crítica quede postergado indefinidamente, ni inanición ni interbloqueo. O sea, si alguien quiere ir al baño, tiene que poder pasar. No podemos hacer suposiciones, por ejemplo, no sé, esta persona va a tardar mucho, este me lo va a dejar todo sucio, entonces no lo puedo dejar pasar. No. No está siendo utilizado y alguien quiere usarlo, tiene que pasar. Bueno, cuando es lo que le decía, cuando ningún proceso esté en su sección crítica, cualquier proceso que lo solicite puede permitirse leer. No se van a hacer suposiciones, como le decía, de la velocidad ni del número de procesadores. Y un proceso debe, sí se tiene que garantizar que un proceso debe permanecer dentro de su sección crítica por un tiempo finito. O sea, no puede estar indefinidamente en la sección crítica. Eso no podría pasar. Esos son los requisitos que se tienen que garantizar en el momento de pensar en una exclusión mutua. Pensémoslo en el ejemplo del baño de uso compartido. A partir de ahora, nosotros mencionaremos que toda línea de código va a tener dos partes, básicamente. Una que se conoce como sección residual y otra que se conoce como sección crítica. La sección crítica es la parte del código donde hay recursos compartidos. Y la sección residual vamos a pensarla como aquella parte donde no hay recursos compartidos. Esto que dice entrada y salida de sección crítica es más o menos lo mismo de pensar en la sección crítica. Cada código que ustedes puedan escribir se van a llamar de dos maneras. O la parte de sección crítica, donde están los recursos compartidos, o la parte de sección residual, donde no están los recursos compartidos. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta? Bien.